¿Qué es la frontera? ¿Es un límite? ¿Es un territorio? ¿Es un espacio imaginario? La conceptualización de la frontera tiene muchas interpretaciones y en el mundo las fronteras se viven, se conocen y se entienden de maneras distintas dependiendo del contexto social, geográfico, teórico de quienes las viven y las observan. Marco Bellingieri y Cecilia Gozo son especialistas en fronteras, migración y en el estudio social de estos espacios. Ambos son investigadores de la Universidad de Turín en Italia y conocen ambos lados del mundo. Hoy en Diálogos desde la Frontera nos van a hablar precisamente sobre las fronteras reales e imaginarias, las de Europa y su comparación con las de América Latina. Yo soy Flor Arballo, acompáñenme. Quiero presentar y darle la bienvenida al doctor Marco Bellingieri. Él es profesor de la Facultad de Historia y Sociedad de la Universidad de Turín, Italia. Y a la doctora Cecilia Gozo, también profesora e investigadora de la misma universidad. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, doctor Bellingieri, gracias por estar con nosotros. Quiero empezar con el tema, ¿qué es la frontera? ¿Desde dónde hace usted este análisis? Evidentemente todos sabemos que la misma palabra, el mismo concepto de frontera es extremadamente complejo. Se puede decir que seguramente es polisémico, tiene muchísimos significados. Esta es la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta. La segunda elemento que tenemos que tomar en cuenta para analizar desde el punto de vista general lo que nosotros llamamos frontera en todos sus sentidos es que no es un objeto, no es una cosa. Tiene aspectos reales, obviamente, materiales, lo conocemos, especialmente acá, tan cerca de una frontera, la frontera quizá más compleja del mundo. Pero es un proceso, es el resultado de procesos largos, cambiantes, de conceptos, de ideas, de modelos, de espacio, que después, en algunos momentos, a través de características particulares, se concretizan en un territorio. Lo que quiero subrayar es que la misma idea de frontera nace como un concepto, como fruto de un proceso histórico. En este sentido, para entender toda esta complejidad y para llegar después a análisis más actuales, se necesita necesariamente hacer referencia a procesos históricos que a veces llevan centenares o hasta 1 millar o 2 de años, como en el caso de Europa, de Occidente, también en el caso de América Latina y de América del Norte en general. No serán milenios, pero son siglos y siglos y siglos que han ido construyendo conceptos, ideas, imágenes y realidades que nosotros llamamos frontera. Una de las maneras que yo intenté de hacer, por lo que pude, para enfrentar la complejidad del tema de la frontera, es hacer un poco de filología. ¿Nos puede explicar esto un poco más? Entender las cosas en su lugar, ¿no? Filología en sentido amplio de la palabra, entender la palabra en su contexto en este caso histórico. Y intenté de recorrer, por lo que pude, como decía, las diferentes definiciones de lo que nosotros llamamos frontera y confín, que en todas las culturas han aparecido a través de diferentes maneras de entender lo que puede ser al mismo tiempo frontera como espacio compartido, frontera como un área ideal y material, abstracta y real, de compenetración de mundo, de ideas, de personas, de gentes, y la otra, que conocemos bien, que es algo que cierra dos realidades, que limita dos realidades. De hecho, no ha habido una evolución de la primera interpretación, de la primera manera de entender la frontera como espacio abierto a la segunda cerrada. Siempre coexistieron las dos. Siempre han coexistido las dos maneras de entender este espacio que puede ser definido con un término muy utilizado en otras disciplinas, liminal.
nosotros lo utilizamos más bien en análisis, psicanálisis, etcétera, ¿no? El espacio liminal, un espacio de transición continua, ¿no? Entre una realidad, una identidad, ¿no? Un mundo y otro mundo. La frontera ha sido eso, es esto, y también es barrera, también es confín, como se dice. Cada cultura, a través de sus lenguas, de su evolución lingüística, intentó, ¿no?, de dar etiquetas a estos dos tipos de realidades cambiantes. Yo creo que esta es la primera cosa que debemos entender, y esto nos ayuda, o nos obliga, si quiere, a tomar en cuenta que nos encontramos frente a realidades que son el resultado de fenómenos extremadamente complejos, ¿no? Eso creo que es lo fundamental por lo que se refiere en general a un poco de indicaciones, si queremos, de método, ¿no? Para enfrentar un tema así tan grande, tan complejo, tan abstracto, ¿no? Y tan abstracto de un lado, como usted justamente dice, y tan real, tan material al mismo tiempo, ¿no? Es un reto. Claro. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar porque quiero que nos hable, regresando, de las fronteras en Europa. Y vamos a platicar con la doctora Gozo también sobre más de este tema. No se vayan, seguimos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Seguimos platicando con el doctor Belingeri y la doctora Gozo. Ambos son investigadores de la Universidad de Turín y estamos hablando precisamente sobre fronteras y migración, particularmente pues en el contexto europeo. Y bueno, doctor Belingeri, no sé si nos puede hablar, hablando de Europa, cómo es o cómo está la situación actual de las fronteras en Europa, la migración, y hablarnos un poco sobre la problemática actual y sobre todo cómo están lidiando los países con toda esta migración que existe. Yo creo que algunas de las cosas que hemos dicho antes sobre, en general, sobre la frontera como resultado de procesos históricos muy largos a veces, es particularmente pertinente por lo que se refiere a las fronteras de Europa hoy en día. Resumiendo mucho, se puede decir que las fronteras de Europa que han provocado en sus conflictos unos 70 millones de muertos en un siglo, menos de un siglo, algo que hay que tomar en cuenta. Nacen hace 300, 400 años, se van condensando hasta llegar a las grandes guerras del siglo XX, el Holocausto y todo esto. Lo que pasó después de la guerra fue un intento de eliminar las causas profundas por lo que se podía de lo que había pasado antes. Entonces, la situación de Europa a partir después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50 fundamentalmente, era, como decir, devitalizar las fuerzas horribles que habían desencadenado estos masacres europeos. Entonces, antes que todo, pacificarlas. Esto hay que tomarlo en cuenta. La misma Unión Europea, en todas sus fases, procesuales, prácticas más que teóricas, etc., tiene este objetivo, la pacificación. Y esto se ha logrado. Por primera vez en Europa, por 70 años, no ha habido un conflicto. Por primera vez. Eso hay que tomar en cuenta. Cuando ya empezó el proyecto de la Unión Europea, se planteó casi de inmediato la necesidad de reducir las fronteras internas. Y esto se hizo a través de tratados particulares, de forma de tratado de libre comercio, etc. Hasta llegar después a abrir las fronteras
en un momento en el cual a nivel mundial empezaba a imponerse las reglas de la globalización. Europa fue al mismo tiempo sujeto y objeto de globalización. El proceso empezó antes de la globalización, pero fue fuertemente marcado por las etapas aceleradas de la globalización. Es ahí que se dio, obviamente, la pérdida de soberanía de los estados nacionales, cosa que ya se quería antes, limitarla de alguna manera, y entonces de las fronteras internas de Europa. Se abrieron grandes espacios de cooperación transfronterizas que desdibujan las fronteras europeas. Las fronteras en este sentido ya no son cerradas, sino son espacios de integración económica, social y cultural. Han retomado un poco, ¿no?, esta característica de espacio abierto que habían tenido un tiempo muy antiguo. Al mismo tiempo, Europa abrió sus fronteras hacia afuera, expandiéndose, hasta llegar, como sabemos, a un número enorme de habitantes, un área muy grande que toca los límites extremos, ¿no?, de lo que históricamente es Europa, con todos los problemas que esto ha conllevado en los últimos años. Esta expansión fue en la marcha y fue promovida a través de una estrategia que se llama soft power, ¿no? No fue militar, no fue agresiva, sino inclusiva, obviamente utilizando los poderes que Europa tenía, fundamentalmente el dinero, las inversiones, etcétera, ¿no? Estabilizando áreas. Con la caída del muro de Berlín en 89, Europa y la OTAN, ¿no?, llegaron prácticamente a los confines, a la frontera de lo que había sido la Rusia soviética y ahora es la Federación Rusa. Ahí surgieron problemas. También se intentó de integrar económicamente las áreas del Mediterráneo meridional, el llamado Magreb, y por un cierto momento esto pareció dar buenos resultados. Después, con las revoluciones de los jardines, el proceso inacabado de cambio en estos países, que llevó además a la terrible situación de Siria, que aún sigue en estos días, toda esta estrategia se redujo, ¿no? Y precisamente en ese sentido, actualmente, en términos de lo que también se ha visto como los conflictos en la migración y en los procesos migratorios, ¿cómo está actualmente, hoy en día, Europa en ese sentido? Al interior de Europa, las grandes migraciones que vienen, antes venían por los Balcanes y después fundamentalmente vienen por el Mediterráneo, han puesto en tensión el equilibrio que se había mantenido en las fronteras abiertas de Europa. Es la famosa crisis de la Europa de Schengen, cioè la Europa que preveía la libre circulación, no solamente de mercancías, de capitales, de insumos, pero también de personas. Los migrantes que llegan con un estatuto ambiguo, porque piden la mayor parte de un derecho de asilo, no pueden circular libremente en Europa. Se quedan de alguna manera en un limbo en el país donde llegan por primera vez. Todo esto porque recae sobre tratados internacionales que no se refieren a toda la Unión Europea o tratados internacionales que se refieren a la ley del mar y todo eso. Entonces esto ha creado muchos problemas y ha determinado que algunos países impusieran de nuevo controles a las fronteras, no a todos evidentemente, pero a los que se consideran que están afuera de los derechos propios de un ciudadano europeo, que sí mantiene de cualquier manera la libre circulación. Quizá un ejemplo, si me permite, una pregunta de un estudiante de Calexico sobre esto exactamente, cómo es la circulación, las fronteras en Europa. Decía, bueno, si tú llegas a Barajas o a Frankfurt o a París en avión de México, aparte que los mexicanos no necesitan visa, una vez que tú pasas el primer control normalísimo, te mueves en toda la Europa libremente. Tienes tus 3 meses más 3, reciprocidad como yo en México, y te mueves como yo de aquí una vez que entro
por Ciudad de México, el aeropuerto internacional, puedo ir a Durango o llegar a Baja California. Sí, el libre tránsito. Esto sigue manteniéndose, no se han levantado estos muros, ¿no? Pero evidentemente por algunos tipos de sujetos que no eran previstos, ¿no? La circulación interna está limitada. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ahora sí con la doctora Gozo para que nos platique sobre las fronteras y los conflictos. No se vayan, regresamos a Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Y bueno, esta charla podría durar horas, pero tenemos que hablar también del tema de la criminalización de la migración. Entiendo que usted, parte de su investigación ha sido, doctora Gozo, en términos de la violencia y los conflictos en el contexto de la migración. ¿Nos puede dar también su opinión y hablarnos un poco de la violencia, la criminalización del migrante y de la migración en general, y si cabe una comparación entre los conflictos que conocemos en Europa y los que viven los y las migrantes en América Latina? Bueno, para, como decir, enlazarme como en las últimas batutas del profesor Bellingeri, que dijo, bueno, Italia es la entrada, ¿verdad?, de la migración. Yo entonces, encontrándome en esta frontera, en la frontera con Estados Unidos, la que une dos continentes, podría tener una similitud, ¿verdad? O sea, como la frontera entendida entre dos mundos, dos realidades completamente diferentes. Entonces, yo creo que sí hay son contextos diferentes, son contextos también de los países de donde vienen, ¿no? Que muchas veces nosotros, ¿cómo decirlo?, damos para descontado, y entonces yo creo que ahí es una clave también de lectura, ¿verdad? O sea, y aquí me refiero también, como estamos en México, que nos permite también de entender cuál es el futuro de México. O sea, quiero decir que en este momento hay una migración hacia Estados Unidos de mexicanos, pero un flujo que hubo de centroamericanos, ¿verdad? Y es un flujo histórico, porque es un flujo que se remorca a lo que fueron la época de los conflictos de las guerras centroamericanas, ¿verdad? O sea, o se venían aquí para México, muchos se fueron para Estados Unidos, ¿verdad? Y luego hubo el periodo de la pacificación de los años 90, que terminaron los conflictos, ¿verdad? Pero, quieras o no, no solamente no ha terminado, ¿verdad? Pero estamos viendo flujo cada vez más, digamos, continuativo, ¿verdad? Continuativo de centroamericano. Eso nos indica entonces, primeramente, un problema que tenemos en los países de origen de estos migrantes, ¿verdad? Y de los mexicanos, pero de los centroamericanos también. Yo me voy a referir más bien a los centroamericanos en ese caso, ¿no? Porque es también un problema que está, ¿cómo decir?, implicando un papel y un rol activo del gobierno y de México, entonces, ¿verdad? Porque es México que le compete, digamos, tamizar, si podemos decir, ¿verdad?, el pasaje a lo largo de toda esta gran república, que es enorme el territorio mexicano, de indocumentado, de documentado, de que piden estatus de asilo. Entonces, es un papel importante. Y si tomamos en cuenta entonces los países de origen, en ese caso, vemos que los conflictos no se han definido, ¿verdad? En este momento hay problemas de violencia debido a
actores armados no estatales, ¿verdad? O sea, lo que generalmente le llaman, antes le llamaban guerrilla, porque eran lo mismo, ¿verdad? Pero era un conflicto, digamos, entre el Estado y la guerrilla, la oposición. Ahora hay olas de violencia debido a bandas criminales, lo que le llaman mara, pandilla, narcotráfico y de todo eso, que ha producido un desplazamiento interno en México, y un desplazamiento interno también en esta república centroamericana, pero un flujo de que salen hacia el norte. Pero si vamos a ver también lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que hay dos factores interesantes para entender cómo podemos dibujar un futuro, ¿no? También en eso. Y que por un lado hay una administración entrante, la de Trump, que está, digamos, anunciando medidas muy restrictivas, ¿verdad? Algunas ya como respecto a los Dreamers, ya ha puesto un límite, ¿verdad? Y el muro que se va a reforzar, o sea, no está anunciando, ¿verdad?, algunos cambios de política. Todavía hay que verlo, ¿verdad? Porque a este momento los datos nos dicen que las pasadas administraciones, por ejemplo, en medida de deportación fueron mucho más severas. Entonces, vamos a ver. Seguramente son un mensaje simbólico muy fuerte. Pero hay un elemento también que yo quiero subrayar sobre Estados Unidos, es las condiciones de Estados Unidos. O sea, después de la gran crisis del 2008, también tomamos en cuenta que en Estados Unidos no está todo de flores, ¿verdad? O sea, hay una crisis interna también. Entonces, eso es un factor también que hay que tomar en cuenta y que, retorno de donde había llegado, que también tiene que México reflexionar, porque puede, y esa es una pregunta todavía, hay que ver, ¿verdad? ¿Puede México convertirse en un país de destino por estos países de Centroamérica? Ahora ha sido históricamente, digamos, un país muy acogedor en los periodos de la guerra. Ahora todavía, por ejemplo, está otorgando un reconocimiento de refugio a algunos centroamericanos, pero tiene el mismo México gente que sigue migrando, ¿verdad? Que sigue siendo de tránsito, claro. Y que sigue también teniendo problemas de desplazamiento interno por la violencia dentro de México. Entonces, son factores que también pueden cambiar, ¿verdad? Pueden modificarse y de todo eso. Y yo creo que también para abordar estos diferentes... hay que remorcarnos no solamente al ver lo que es el fenómeno de la migración y a ver, muchas veces se le define un aumento de vulnerabilidad. Entonces, es cierto, ¿verdad? O sea, con el cerrar, digamos, en medida más autoritaria, más restrictiva, seguramente es un gran negocio, porque el crimen organizado, los polleros, los coyotes, o sea, la cadena que alimenta la empresa, porque es una empresa donde diferentes actores sociales contribuyen a que funcione, aumentan los precios, aumentan las ganancias y aumenta también las dificultades de los migrantes, ¿verdad? O sea, tienen... pero yo también creo que hay que verlo como unos actores, los migrantes, no solamente como víctima. O sea, porque la víctima es un actor pasivo. Ellos no son actores pasivos. Y sí, ¿no? Como que siento que a veces también el discurso entre que está la retórica para criminalizarlos, existe la otra versión que es un polo opuesto, una dicotomía entre lo romántico de la migración y los buenos, las víctimas. Sin embargo, creo que ahí no es donde está la discusión. Exactamente. O sea, es muy pertinente la precisación, porque la criminalización es una retórica muy vieja. O sea, para construir mi identidad, para reforzarme, yo necesito alguien que esté afuera. Entonces, el malo es el otro y yo puedo construirme como bueno, ¿verdad? O sea, y sin embargo, bueno, la migración, los procesos migratorios, las fronteras, como bien lo indicó el doctor Berlingeri y también lo refuerza usted, pues son procesos que se van a ir transformando
y seguiremos hablando de ellos por mucho tiempo todavía, yo creo. Absolutamente. Pues más que nada les quiero agradecer, se nos ha acabado el tiempo, pero nos encantó tenerlos aquí en el COLEF en Tijuana y sobre todo aquí en el programa también. A ustedes muchas gracias también por acompañarnos. No olviden suscribirse al canal de YouTube y darle like a nuestras redes sociales y visitar nuestro portal de internet www.colef.mx. Hasta la próxima. Los ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería.